Más tarde, hoy vamos a hablar un poco sobre el principio de Arquímedes. Cualquiera que quiera ser ingeniero naval tiene que saber por qué flota un barco. ¿Sí? Así de simple. Y bueno, esto lo encontró, esa explicación la encontró Arquímedes hace unos cuantos años, sin uso de ninguna computadora. ¿Sí? Creo que no vale aclararlo. Pero bueno, encontró cuál es el efecto o en base a qué situación, cuál es su teoría, la estableció después en un principio, ¿sí? Dejó de ser una teoría, y determinó cuál es el principio, precisamente, valga la redundancia, por el cual un objeto flota en agua o se hunde, ¿sí? Depende del caso. Hoy lo vamos a hacer, bueno, un poco conceptual y vamos a tirar unos ejercicios como para que vean. Y les vuelvo a decir, después vamos a reiniciar con todo este tema a la vuelta de las vacaciones. ¿Sí? Así que si les parece, ya arrancamos. Profe, una consultita Sí, respecto de los trabajos prácticos, lo puedo hacer al final, si no, no hay problema. decime. Nosotros entregamos hoy el trabajo y quería saber si de alguna forma nos avisan que lo recibieron. Bien. Pero Vos, solo para avisar que ya lo mandamos hoy nosotros el trabajo. perfecto. A ver, aguardame un segundo. Porque recién me entraron unos mails. Lucas Maqueve y Agustina Landi mandaron. ¿Son ustedes? No, profe. Seba Godas, Luciano Piccoli, Raúl Moreno, Luana Montes de Oca, María Alejandra Varela, Federico Nicoletti, Chorni, Recalde, Bensec, Colman, Galarza, González Gutiérrez, Hanna Jara. Estás robando, ¿eh? Hoy viniste. No, yo lo mandé a las 16:31 a intronaval@gmail.com. 16:31 no me entró nada, che, qué Me raro. figura enviado y todo, por eso le digo. Bueno, ahora lo vamos a revisar. Al final de clase vamos a mirar el tema ese. ¿Te parece? Bueno, listo, profe. Profe, había que dar el presente, ¿puede ser? Me recontra Sí, olvidé. sí, Me sí. re olvidé. No pasa nada, estás a tiempo. Recién empezamos. Ya que dijo después de las vacaciones, con esta materia, ¿cuál es el lapso, digamos? El calendario académico lo tiene en la página de la UTN. ¿Lo vieron? Supuestamente sí, arrancaríamos en agosto, ¿verdad? Sí, ahora te digo. Pregunto porque varias materias me dijeron, no, ustedes no se van a tomar tantas vacaciones. Todo lo que está escrito no lo memorizo. Y entre eso incluyo el calendario. Así que Profe, ya en te... el calendario Sí. que arrancamos el 1 de agosto, que arrancan el 27, no, perdón, el 20 de julio y que terminan el 1 de agosto. En realidad cae fin de semana, el lunes de agosto viene a ser 3, así que yo creo que comenzamos. A ver, ahí te digo porque dice que fue cambiado el calendario académico. Actividades académicas. Inicio de cursado 10 de agosto. ¿Está bien? 10 de agosto vuelven las clases. No sé si me habías dicho. Presenciales esperemos, profe. ¿Cómo? Presenciales esperemos ya. Esperemos. La verdad que no les voy a mentir, no creo que sean presenciales. Pero sí, tengo más ganas de que sean presenciales ya que de ustedes, seguro. Bueno, ¿largamos? ¿Largamos, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Vamos. Bueno, el Arquímedes, ¿sí?
estableció su principio que dice lo siguiente, que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba que es igual al peso del fluido desalojado, ¿sí? Por ese cuerpo. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Si yo vamos a hacer un dibujo. A ver. ¿Cómo hacemos? Esto supónganse que es una pecera, ¿está bien? Lo marrón es una pecera, lo celeste sería el nivel del agua. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Marrón es una pecera, celeste es el nivel del agua. Lo voy a hacer mejor, o sea, ya que interpretaron cuál es el nivel del agua, lo voy a hacer recto. Del agua. ¿Está? Ese es el nivel. Artista, por ejemplo. Uf. Con este no estoy tan cómodo, capaz que pasó el AutoCAD. Vamos a ver. Cuando... ¿Sabés qué? Me pegaste en el alma, ¿eh? Voy a abrir el AutoCAD. No, profe, igual está bien el dibujo ese, no era manera de criticarlo. No. No, está todo bien, tenés un punto menos. Está bien, profe. Dame. ¿Me alcanza para la promoción igual? Y vas a tener que dar todo, ¿eh? Te vas a tener que sacar un 9 como mínimo. Pasa nada, profe. Bueno, chicos, mientras los voy explicando. No le explico nada porque abro el AutoCAD. Bueno, ahora sí, volvemos. ¿Se ve la pantalla ahí, el AutoCAD? Sí, se ve. Bien. Esta es la pecera, está bien, y tiene un nivel de agua hasta esta zona, ¿sí? Entonces, ¿qué descubrió Arquímedes? Si esta es la pecera y nosotros metemos dentro de la pecera un objeto, que bueno, nosotros como queremos ser ingenieros navales, lo que vamos a dibujar es un barco, ¿está bien? Bueno, más o menos. ¿Se entiende que es un barco? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, Sí, entonces, ¿qué profe. pasa?
Inicialmente teníamos la pecera con el nivel de flotación hasta la línea azul. Ahora, después, vamos a meter ese barco a flotar, ¿sí? Un barco a escala. ¿Y qué va a pasar en este? El barco flota, ¿sí? Vamos a empezar aprendiendo el principio de Arquímedes con un objeto que flota. Es muy importante considerar eso. Metemos esta pieza, en este caso es un barco, en esa pecera, y el barco, fíjense que desde acá, desde la línea de flotación hacia abajo, empezó a ocupar un espacio, ¿sí? Que es ese. ¿Cómo se llama? A ver, pregunta de examen. El que está por debajo del agua, ¿cuál es? La obra viva. Viva. Muy bien, muy bien. La obra viva es la parte sumergida del casco, ¿no? Ahora, esa porción de barco está ocupando un espacio, un volumen, en donde antes había agua. ¿Está bien? Antes había agua, ahora tenemos un pedazo de barco. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, profe, sí. Sería la carena esa. Sí, sí. Claro, es la carena, obra viva o carena. Bueno, la carena está ocupando un espacio donde antes estaba el agua. ¿Por qué? Porque antes teníamos esta situación. La pecera vacía, ¿está bien? De golpe metemos el barco y el barco empezó a ocupar un espacio que antes era ocupado por el agua. Entonces, el barco desplazó el agua que había en ese sector, porque para que ahora esté el barco, no tiene que haber agua. Entonces, el agua que estaba ahí se tuvo que correr. ¿Sí? ¿Por qué hago el ejemplo en una pecera? Porque es un espacio confinado. Entonces, si el agua se tuvo que correr, ¿qué va a pasar con el agua ahora? Subió. Elevó el nivel. Subió. Exacto. Ahora, el nivel del agua pasó de estar donde inicialmente estaba, que es acá, y subió, ¿sí? Y ahora está ahí. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí. Les voy a juntar a los dos para que se vea la diferencia. Está ahí ahora. Ahora, pasa una particularidad. Si yo pudiera poner yo hubiera puesto un grifo a la altura donde estaba originalmente la línea de flotación inicial, ¿sí? Acá. ¿Qué pasaba con ese nivel? El nivel se mantiene y el agua desplazada se escapa por el agujero. Muy bien. El agua desplazada se va a escapar por ese agujero. ¿Todos entienden eso? Sí. ¿Sí? Entonces, el nivel se mantiene, o sea que volvemos a la condición anterior. ¿Sí? El barco va a estar flotando por acá. El nivel se mantiene y ese agua se escapa por acá. Y tranquilamente la podríamos juntar, si nosotros quisiéramos, en un recipiente. Ese volumen de agua sería el peso del barco. Ese volumen de agua no. Una cosa es peso y otra cosa es volumen. Bien.
Entonces sería el volumen que ocupa el barco en ese recipiente. Exacto, el volumen. Que está sumergido. Claro, de la carena. No del todo. Son, la verdad, Estamos a Me TR, parece- profe. no voy a, no voy a volver más al aula, me parece que lo entienden más fácil así que en el aula. Bueno, entonces, primera resolución a la cual llegaron ustedes. A ver, el peso, el volumen. ¿El volumen del vaso es igual a qué? Al volumen de agua desplazada. Bien. Volumen del vaso es igual al volumen del agua, al volumen de agua desplazada. Bien, perfecto. Primera hipótesis que sacaron. Ahora, ¿qué es este vaso? ¿Me parece una balanza? No, parece una máquina de picar carne, profe, pero no, pongamos que una balanza. Bien. Si ese vaso lo ponemos en una balanza, ¿está bien? Y recolectamos el volumen excedente, que va a ser igual, porque ustedes lo dijeron, al volumen del agua desplazada, ¿está bien? Sí, Entonces, tenemos acá un volumen, que es el del agua desplazada. Todo el volumen que va a estar acá, en el vaso, ¿está bien? Y si con la picadora de carne podemos pesar el agua, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener ahora? ¿Cuál es la segunda hipótesis que pueden llegar a sacar? El peso del barco, en este caso. Exacto, exacto. El peso del agua desalojada va a ser igual al peso de todo el barco. eso es lo que dije hoy yo. ¿Eh? ¿No es lo que dije hoy yo, profe? Capaz que lo dijiste, sí. Ah. Pero te tenía que decir que no para que así contesta otro. Ok. Como Bien. arrancaste con los botines de punta, te está sacando amarilla de entrada. No voy a opinar más por dentro de un rato. No, me parece bien. Bueno, ¿escucharon? ¿Hay alguien que no haya entendido? Bien, entonces, convengamos esto. Si nosotros sumergimos un elemento, ¿sí? Un elemento que esté flotando, vamos a pensar lo primero que está flotando, después vamos a ver las otras variantes. Pero flotando, si metemos un elemento en el agua, ¿sí? Un objeto, en este caso dentro de esa pecera, lo introducimos, y ese objeto, si flota, va a ocupar una porción del volumen que antes era ocupado por el agua. Entonces el agua se tuvo que desplazar. Como esto es un espacio confinado, es una pecera, ¿sí? El agua no se puede desplazar para los costados, se desplaza hacia arriba, ¿sí? Como decía Jerónimo hoy. Entonces, salir hacia arriba aumenta el nivel.
Como nosotros le pusimos ahí un grifo o una descarga, ¿sí?, que esté al nivel original, apenas aumenta nivel, todo el excedente, ¿sí?, todo el agua que se desplazó, se va a ir a través de esa descarga hacia un recipiente. En el recipiente vamos a juntar exactamente el mismo volumen que fue desplazado por el objeto que nosotros colocamos adentro de la pecera, que en este caso fue un barco. Entonces, acá recolectamos exactamente el mismo volumen que se desplazó. Y como el volumen desplazado, porque ya lo estableció Arquímedes, que ahora lo vamos a leer de nuevo, como el agua ejerce un empuje de abajo hacia arriba, que es igual al fluido desalojado, bueno, ese fluido desalojado, para que el empuje sea igual al peso, o sea, para que el cuerpo flote, tiene que ser exactamente de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Entonces, para que sea de la misma magnitud, lo tenemos que pesar, y ese fluido desalojado tiene que pesar lo mismo que el peso del objeto que sumergimos, en este caso un barco. ¿Está bien? Entonces, esa es la otra hipótesis en la cual el peso del fluido es igual a ¿qué? Al peso del barco. Bien. Entonces, ahora, yo les hago esta consulta. El agua dulce, ¿sí?, tiene un peso. El agua dulce pesa, tiene una densidad, mejor dicho. Una tonelada por metro cúbico. ¿Está bien? Esa es la densidad del agua dulce. La del Bien. mar es 1025. El agua salada es 1025, o sea, 1,025 Vamos, todavía. toneladas por metro cúbico. ¿Está bien? Si nosotros, ¿qué quiere decir? Si nosotros agarramos, juntamos 1000 litros de agua, o sea, un metro cúbico de agua que equivale a 1000 litros, ¿sí?, una caja de 1 metro de alto, por 1 metro de profundidad, por 1 metro de ancho. En ese recipiente, un cubo de 1000 por 1000 por 1000, de 1 por 1 por 1, perdón, nosotros juntamos 1000 litros de agua. Esa es la capacidad que tiene un cubo de esa dimensión. Si lo pesáramos, ¿sí?, le restamos el peso del recipiente, vamos a obtener, si lo llenamos de agua dulce, la balanza nos va a decir que pesa 1000 kilos. Si lo pesamos y ese recipiente está lleno de agua salada, la balanza tiene que 1025 kilos, ¿sí? O sea, 1 metro cúbico de agua salada pesa 25 kilos más que el de agua dulce. ¿Comprendido? Comprendido. Bueno, entonces, esta es la pregunta y después volvemos a Arquímedes. Si nosotros sumergimos este barco, inicialmente en agua dulce, ¿sí?, y el barco pesa lo que pesa, ¿sí? Es el mismo barco para los dos casos. ¿Está bien? Entonces, en una ocasión lo sumergimos en agua salada y en otra en agua dulce y en otra en agua salada. ¿Qué va a pasar? Y que en uno de los casos voy a tener menor volumen de agua. ¿Cuál? Y El agua salada. en el El agua salada. tiene más densidad. Bien. Yo creo que
Vamos a tener que compensarlo con algo. Bien, la pregunta es la siguiente. Ahí venía bien, Jero, ¿eh? Venías bien. La pregunta inicial, ¿cuál era? ¿Con cuál vamos a juntar menos agua? Con el agua dulce. No, Bien. la misma cantidad, profe. A ver, La misma cantidad, los dos. está bueno el debate, a ver. Porque si tengo más densidad, no, si tengo más densidad, el agua tiene más densidad, va a desalojar menos, ¿no? Y si tengo el agua dulce, va a desalojar más agua. Va a Profe, ¿no desal- se supone que el volumen del agua es el Por el mismo, efecto que le pero lo produce único que el cambia es peso el del peso? barco. Claro. Acá pasa lo siguiente. El barco pesa lo mismo, ¿eh? Sí, En una ocasión o en la otra es el mismo barco. Meto el Sí. barco en agua dulce, lo saco, recolecto el agua que desplazó, la peso. Me tiene que dar el mismo peso del barco, ¿no? sí. ¿Está bien? ¿Eso estamos correctos? ¿Ya todos entendieron que el agua desplazada, el peso del agua desplazada es igual al peso del buque? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Saco ese barco, me voy a una pecera de al lado, o la misma pecera, le tiro el agua dulce, la lleno de agua salada. ¿Sí? Sumerjo el barco pesa igual que antes. ¿Sí? Lo dejo flotando. El barco se hunde y va a desplazar un volumen de agua. Acuérdense que la balanza me tiene que dar el mismo peso que el barco. ¿Sí? O sea que el resultado de la balanza en el primer caso y en el segundo caso, ¿cuál va a ser? ¿Cómo va a ser? Y tiene que dar el mismo peso, pero el agua salada pesa más que el agua dulce. Por lo Bien. tanto, va a desalojar menos agua salada, pero como pesa más, va a contemplar. Va a dar el mismo peso por eso. porque Va a dar el más mismo peso, porque eso es lo que dice Arquímedes. ¿sí? Claro. Un cuerpo recibe un empuje de abajo hacia arriba que es igual a su peso. ¿sí? Entonces, vamos a ponerle números a esto, cualquiera, un número cualquiera. Si el barco pesa, No sé si estoy en lo correcto con lo que digo. Va a desplazar menos agua salada que agua dulce. esperá que lo piensen tus compañeros. Ah, Vamos a suponer que pesa 100 toneladas. Le ponemos un número redondo. ¿Se ve ahí el 100? sí. 100 Puede toneladas. ser que pesaría en agua salada al 97% de lo que pesaría en agua dulce. Sí, yo no quiero enroscarlo tanto con porcentaje. ¿sí? El barco pesa 100 toneladas acá y 100 toneladas acá. El valor que va a arrojar la balanza Va a ser 100 toneladas. va a ser 100, porque el valor que ejerce, si el cuerpo está a flote, si el cuerpo flota, el peso tiene que ser igual al empuje. ¿sí? Ahora vamos a hacer un poco más hincapié en eso. Entonces, el barco pesa 100, la balanza va a arrojar un valor que es igual a 100, porque el fluido desalojado, ¿sí? tiene que pesar lo mismo que pesa el barco. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, sí. Bien, ahora, en este caso, el segundo caso, el barco pesa 100 toneladas y la balanza va a marcar 100 toneladas de líquido desplazado. ¿Qué pasó con el fluido? ¿Es más o es menos? Esa es la pregunta. Es menos, ¿Por qué? porque al ser más la densidad, es menos volumen para el mismo peso, digamos. Exacto. Exacto. Así es. Ahora le ponemos, no sé, agua pesada, la voy a llamar. Y pesa 2 toneladas por metro cúbico. Y el agua dulce pesa 1. ¿Está bien? ¿Cómo va a ser el volumen de este líquido con respecto al agua dulce? Y la mitad. Exacto. Bien.
Bueno, cerrá el concepto. ¿Alguien que necesite volver otra vez a explicarlo? No hay problema. Yo, profe. Bien, bien. ¿Qué es lo que no te cierra? Cuando dijeron que por qué no, por qué, digamos, si el barco pesa lo mismo, o sea, no entendí la relación entre el volumen y Bien, el... bien, perfecto, perfecto. Vamos un poquito para atrás. Quedó claro, o sea, que el líquido desplazado, ¿sí? O desalojado, es todo el agua que está ocupando el volumen donde ahora está el barco, ¿sí? O sea, la obra viva pasó a ocupar en un espacio donde antes había agua. Ahora hay un pedazo de barco donde antes había agua. ¿Está bien? ¿Eso está bien? Sí, eso sí, profe. Bien. Entonces, ese volumen de agua, ese volumen, se desplazó en este caso, pues nosotros le pusimos una conexión, una brida que estaba al nivel de flotación. Entonces, no dejamos que el nivel de agua dentro de la pecera suba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pecera está abierta justo al nivel donde estaba antes de meter ese barco. ¿Sí? Entonces, todo el excedente fluye y lo recolectamos en un recipiente. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, mi duda era, Bien. ¿por qué, o sea, en qué se diferencia si el agua es dulce o salada? Bien, O sea, sí tiene otro volumen, ¿no? Pero, está bien, bien. El tema es la densidad, es el peso. Entonces, nosotros recolectamos este fluido, ¿está bien? Si nosotros pesamos ese fluido, nos va a dar exactamente el mismo peso que el barco, ¿está bien? Si tuviéramos forma de pesarlo, el peso del barco y el peso del fluido desalojado son iguales. O sea que si el barco pesa 100 toneladas, el fluido que se desalojó es de 100 toneladas. ¿Hasta ahí estamos? sí, hasta ahí estamos. Bien. Eh, Ahora, el agua dulce tiene una característica donde la densidad, ¿sí? El peso por metro cúbico, el peso relacionado con el volumen, es de 1 tonelada. ¿Sí? O sea, si tenemos 1000 litros de agua, el agua va a pesar 1000 kilos. ¿Está? Sí, El agua dulce. Ahora, el agua salada es más pesada que el agua dulce. ¿Por qué? Porque tiene minerales, tiene sales, ¿sí? Que hacen que 1000 litros de agua pesen más que el agua dulce. ¿Sí? ¿Cuánto más? Y 25 kilos más. ¿Sí? Entonces, si el agua dulce, un 1000 litros de agua dulce o un metro cúbico de agua dulce pesa 1 tonelada, un metro cúbico de agua salada va a pesar 1 tonelada 0,25. ¿Sí? 1,025 toneladas. ¿Estamos de acuerdo? sí, Bien. Entonces, si yo sumerjo una embarcación en agua dulce, me va a desplazar agua, ¿sí? Y la embarcación pesa 100 toneladas, me va a desplazar 100 toneladas de agua. ¿Sí? sí. Bueno, esas 100 toneladas de agua, si las 100 toneladas, para juntar 100 toneladas de agua, si la embarcación la sumergimos en agua dulce, tenemos que juntar 100 metros cúbicos, porque la relación es 1 a 1, 1 tonelada, 1 metro cúbico. 100 metros cúbicos, 100 toneladas. ¿Está bien? Sí, Si yo sumerjo la embarcación en agua salada y el barco pesa 100 toneladas, ¿sí? Para juntar 100 toneladas de agua salada, ¿cuántos metros cúbicos necesito? menos, obviamente. Menos. ¿Por qué? Porque si yo juntara 100 toneladas de agua, 100 metros cúbicos de agua salada, me estaría diciendo que el barco pesa, ¿cuánto? 96,50 y pico.
Claro, si yo pesara, si yo juntara 100 metros cúbicos de agua, el barco estaría pesando 102,5 toneladas. ¿Sí? Pero sabemos que el barco pesa 100, entonces no voy a juntar 100 metros cúbicos, voy a juntar menos. ¿Cuánto menos? Y la cantidad de metros cúbicos de aguas saladas necesarios para juntar 100 toneladas de peso. 97,47 me da a mí. Ahí está. Claro, 97, ¿cómo? suponete que el barco lo pones en agua dulce y el otro lo pones a flotar en dulce de leche. ¿Cuánta dulce de leche va a salir? Poquito, pero va a pesar lo mismo que lo va a pesar que si salen 1000 litros de agua. O sea, el peso del dulce de leche va a ser igual al peso del agua, lo que cambia es el volumen. Eso es lo que está explicando. ¿Se entendió, Matías? Sí, ahora sí quedó, profe. Quedó. ¿Sí? Gracias. Bien, no, de nada. Esto les digo, no es fácil agarrarlo, parece una pavada, no es fácil, por eso hacemos, desde el primer año que empezamos con el principio de Arquímedes, para que después lo tienen que llevar fluido, ¿sí? Porque ustedes lo tienen que sacar rápido, porque van a ser ingenieros navales. Entonces tienen que entender cuál es el principio por el cual un barco flota. Pero si no lo agarran todos ahora, no se hagan problema, es normal. Bien. Bueno, entonces, volviendo. Si esto más o menos quedó claro, volvemos a Arquímedes. Dice, todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido recibe un empuje vertical hacia arriba, o sea, un empuje de abajo hacia arriba, que es igual al peso del fluido desalojado por dicho cuerpo. Entonces dice que el empuje que recibe el cuerpo es igual al desplazamiento, o sea, es igual al agua que desplazó. ¿Está bien? Al agua desalojada, al agua que desalojó. Si ese agua, acuérdense, este delta de desplazamiento es la cantidad de agua que juntamos en el recipiente. ¿Sí? Y el peso, perdón, la cantidad no, es el peso del agua que juntamos en el recipiente. El peso del agua. ¿Cuánto pesa? Lo que nos dice la balanza. El peso que va a ser el volumen de agua desalojada, ¿sí? Por la densidad. Acá está mal la letra. El desplazamiento es el volumen de agua desalojada por la densidad. Entonces, densidad o peso específico. Ahora después vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, el desplazamiento es igual al volumen del líquido desplazado, ¿sí? Delta, por el peso específico del fluido desalojado. ¿Sí? Densidad. ¿Estamos bien? Sí. Yo los mareé. Esto es delta, esto es nabla y esto es rho, si quieren verlo con alfabeto griego. Pero la idea no es esa, sino que ustedes sepan que el desplazamiento es igual al volumen de líquido desplazado. ¿Por quién fue desplazado ese líquido? Por el ¿Quién lo peso, profe. Por el peso del barco. El barco, Claro. sí. Bien. Por el peso específico del fluido desalojado. ¿Sí? Es la cantidad. Esto, la diferencia entre densidad y peso específico, que densidad mide masa y peso específico mide una fuerza, peso. Entonces, ¿cuál es el peso específico? Es el peso por unidad de volumen. ¿Cuánto pesa 1 litro? ¿Cuánto pesa 1000 litros? ¿Cuánto pesan 10 litros? ¿Cuánto pesan 100 litros? ¿Sí? Ese es el peso específico, es peso por unidad de volumen. Entonces, en base a esto, Arquímedes, podemos calcular cuál es la condición básica de equilibrio del buque, la primera condición, porque después hay más de una. Que el desplazamiento, o sea, el peso del barco, tiene que ser igual al empuje que realiza el fluido. Si el empuje que realiza el fluido es menos que lo que pesa el barco, ¿qué va a pasar? Repita, profe, que se me cortó. Bien,
Bien, ahí alguien ya lo respondió. Se hunde, ¿sí? Ah, ok, no sé, no escuché. Desplazamiento, ¿sí? O sea, el peso del barco tiene que ser igual al empuje. Si el peso del barco es mayor que el empuje, el barco se va hacia abajo. Bien, sí. Y si el peso es menor que el empuje, siempre pregunto esto, porque a veces tengo respuestas que están buenas. Y disminuiría el calado del buque. Exacto, exacto. El barco va hacia arriba, disminuye el calado. Pero bueno, a veces me han dicho que el barco vuela, ¿sí? No vuelas, empieza a disminuir el calado hasta que Iba a decir eso. para con el empuje. Bien, Iba a decir, profe, que el barco volaba, pero como una forma de decir, no sé. Se bien, entiende. bien, bien. Eso es lo que pasa cuando sufre un rumbo. El aire que tiene el barco se llena de agua, supera el peso del agua y se hunde. Sí, ahora vamos a ver lo que puede pasar. Bueno, consideraciones especiales, ¿sí? O sea, el empuje se manifiesta aunque el cuerpo no se halle en equilibrio dentro del fluido, tal como ocurre, por ejemplo, con un cuerpo que está sumergido, se está hundiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Volvemos un poco a la pregunta que les hice recién. ¿Qué pasa si el barco pesa mucho? Se hunde, ¿sí? Un barco, un objeto, lo que fuere, se va hacia el fondo. Pero el empuje lo sigue teniendo, ¿sí? Sigue empujando. Lo que pasa es que el equilibrio no se cumple, no llega a haber un equilibrio, entonces el peso supera ese empuje. Pero ese objeto que está sumergido está recibiendo una fuerza de abajo hacia arriba que lo empujaría, ¿sí? Hacia la superficie, pero no puede porque el peso le gana, ¿sí? El peso es más fuerte que el empuje. Bueno, ahora antes de ver estos ejercicios, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver esta situación. Por ahí, profe, algo interesante para aportar en esta explicación es lo que sucede con los submarinos, que lo que hacen es variar Sí, digamos, el volumen de agua desplazada, y obviamente sí. el peso es el mismo, entonces con eso van cambiando la... Bien, bien, ahora vamos a contar sobre ese tema. Es bastante interesante lo que sí. Está buena la idea. Bueno, les cuento lo que pasa, chicos. Y después también vamos a ver eso, porque podemos llegar a cerrar algún tema también explicando el tema de los submarinos. Fíjense esta condición, nos vamos a ir otra vez acá. Si está en el AutoCAD, profe, estamos viendo el PowerPoint. Ah, perdón. Bueno, volvemos hoy. El barco ya no pesa 100 toneladas. Vamos a cambiarlo. Hoy variamos el agua. Ahora vamos a variar el peso de la embarcación. ¿Está bien? Entonces, nosotros teníamos nuestra embarcación, la misma de hoy. Considérenlo que está vacío. ¿Sí? Un barco está vacío. Entonces, le ponemos un valor de desplazamiento 50 toneladas. La condición 1. La primera condición va a pesar 50 toneladas. ¿Qué cantidad de fluido va a desalojar? ¿Qué peso de fluido? Depende si está equilibrado, 50.
Lo mismo. 50. Estamos en agua dulce, ¿está bien? Va a desalojar, ¿cuánto? 50 toneladas, profe. Si pesa 50 toneladas, desplaza 50 toneladas. Muy bien. Uno pesa 50 toneladas y desplazó 50 toneladas de agua dulce, ¿está bien? Bueno, desplazamos 50 toneladas. Ahora, ese barco lo cargamos. Lo vamos a cargar, ahora no pesa 50, pesa 80 toneladas. ¿Qué va a pasar con el barco? Tiene que desplazar más 80 toneladas de agua. Se va a hundir un poquito y va a desplazar 30 toneladas más. Bien, entonces para que desplace 30 toneladas más, se tiene que hundir. Sí. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Porque el barco ahora tiene que ocupar, tiene que desplazar más agua para ¿qué? Para equiparar la ecuación de peso igual a empuje, ¿sí? El peso lo empuja hacia abajo, el empuje hacia arriba, ¿está bien? Entonces, ahora va a tener que desplazar, se va a tener que hundir un poco más, ¿para qué? Para desplazar más agua, y esa cantidad de agua tiene que pesar 80. 80 toneladas, lo mismo que el barco. ¿Está bien? Entonces, el buque en esta condición, comparado a esta, está más hundido, porque pesa más, entonces se hunde más para desplazar más agua, y que la condición de equilibrio se cumpla. Es igual a empuje, ¿está bien? Bueno, entonces acá desplazó 30 toneladas más. ¿Cómo hizo para desplazar 30 toneladas más? Se tuvo que hundir. Tuvo que desplazar ese agua que ocupaba el lugar que ocupa el barco. Si pesa 100, va a pasar otra vez lo mismo, ¿está bien? Se va a hundir más. ¿Me siguen? Sí. Tenemos una fuerza que va hacia abajo y otra que va hacia arriba. Entonces las fuerzas se aplican, una empuja hacia abajo, otra para arriba. Las fuerzas tienen que ser iguales. Si no son iguales, el barco se hunde. ¿Está bien? Bueno. Y así vamos moviendo. Un momento. Donde lo cargamos tanto al barco, que ya por más que el barco se hunda, ya no va a desplazar más, porque se terminó el barco. ¿Está bien? No hay más obra viva que aporte a ese empuje. Entonces, supónganse que ahora lo cargamos con 180 toneladas, y el barco hundido completamente desplazó 150. ¿Sí? Ahí es donde estamos en problema. ¿Por qué? Porque no hay forma de hacer que el barco desplace más.
¿Me siguen? Sí. Desplazó el barco todo lo que podía desplazar. Bueno, no hay más barco para desplazar agua, y ahí es donde el peso vence al empuje y el barco se va hacia el fondo. ¿Está bien? Bien. Bueno, lo que contaba acá, ¿esto se entendió? Sí, profe. sí. Bien. Lo que contaba Franco, vamos a ver si lo podemos expresar, sobre los submarinos. Vieron que un submarino tiene una sección cilíndrica, ¿está bien? Sí. Si lo corto al medio un submarino, veo la sección, sería algo así. El cilindro es estanco. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no entra agua. El cilindro es completamente estanco, pues esa es la ventaja que tienen los submarinos, que pueden sumergirse, y en este cuerpo estanco, no va a entrar agua, ¿sí?, al interior. Ahora, también el submarino tiene unos tanques de lastre que los utiliza para inundar esto voy a sacar. Inunda estos tanques, ¿sí? Puede estar uno en cada lateral. Entonces, al llenarlos de agua, ¿sí?, ese fluido, pasa a formar parte del peso del submarino. ¿Sí? Sí, profe. Estos estancos, cada lateral, son estancos, pero ahí es donde el submarino tiene el comando de decir, bueno, dejo entrar agua o la saco. ¿Está bien? Entonces, en el caso de que el tanque esté lleno de lastre, si está lleno de lastre, todo el fluido que está contenido en este recipiente pasa a formar parte del peso del buque, y se da lo que pasaba recién, donde podemos manejar que el peso del buque en su conjunto, esto sería con el tanque de lastre lleno, el peso del buque en su conjunto es mayor al empuje. ¿Está bien? Sí. Ahora, cuando quiero que el submarino emerja, Lo vacía. se vacían. Hay métodos, la verdad que no me acuerdo uno que era el de emergencia superficie, que eran cilindros con aire comprimido que se abren, entonces expulsan el fluido que hay en esos tanques de lastre. No sé si me puedes ayudar, Franco, mejor, porque la verdad que no estudié un submarino ahora como para dar la clase, pero más o menos ese es el principio. Sí, profe, tal cual es así. El submarino tiene distintos tipos de tanques. Los principales para hacer la inmersión son los de lastre. Y después tiene otros tanques que son de compenso, que son para hacer modificaciones el asiento. de la profundidad, claro, digamos, porque obviamente el dosaje va cambiando en función de la profundidad en la cual quiere estar. Y es así como usted dice que cuando se quiere hacer una, digamos, salida a superficie en forma de emergencia o incluso también en la maniobra habitual, el vaciado de los tanques de lastre se hace con aire, digamos, con aire comprimido que se tiene en los botellones, se inyecta en esos tanques de lastre y desplaza el agua que los inundó, y bueno, ahí es cuando sale a la superficie. Perfecto. Perfecto. Bueno, buena idea tuviste para poder complementar el principio de Arquímedes. ¿Cómo viene? ¿Entendieron? ¿Se hicieron lío? No, profe, bárbaro. Todo bien, entendemos. Bueno, después vamos a poner unos videos y ya para después de las vacaciones vamos a hacer una experiencia con
una pecera, algo que sea un poco más físico, ¿sí? Que lo puedan entender. Pero la idea es dar una introducción a esto, porque el tema este cuesta, y queríamos empezar a inyectárselo de a poco. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? En base a... utilizando el principio de Arquímedes. Obviamente, como un barco es una forma, un barco es un volumen que tiene una forma compleja, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar para fijar los conceptos de Arquímedes con cuerpos que tienen una geometría sencilla, ¿sí? Como por ejemplo eh, una esfera, un cilindro, un cubo. Bueno, vamos a empezar el ejercicio 1, a ver si se animan. ¿Tienen lápiz y papel ahí? O la computadora, bueno, lo que quieran. Háganlo de la manera que más les guste. Vamos a hacer este ejercicio, que consiste en lo siguiente: determinar el empuje que recibe una esfera de 2 metros de diámetro, una esfera grande, totalmente sumergida en agua de mar. Fíjense que está sumergida. La densidad del agua de mar es 1,025 toneladas por metro cúbico y el volumen de la esfera es de 4 tercios pi por radio al cubo. O sea, la fórmula para calcular el volumen de una esfera es esa. 4 tercios de pi por el radio al cubo, dividido 3, 4 tercios de pi por radio al cubo. Con eso calculan el volumen, acuérdense, va a ser el volumen de agua desplazada. Tenemos la densidad, queremos saber cuál es el empuje que realiza el agua sobre esa esfera. ¿Se animan? 5 minutos. ¿Cuáles Ahí eran los datos? estamos. Porque no llegué a anotar ninguno. Ah, perdón, no lo están viendo. Perdón. ¿Ahí se ve? Bien. Entonces, el ejercicio dice, determinar el empuje que recibe una esfera de 2 metros de diámetro, totalmente sumergida en agua de mar, y le damos la densidad del agua de mar, que es una 1,025 toneladas por metro cúbico, y el volumen de la esfera, 4 tercios de pi por radio al cubo. ¿Se animan? Sofía, ibas a hablar hoy, habías hablado. No, era para decir eso que estamos viendo de la boca. Ah, perfecto. Bueno, prueben a ver qué sale. Se pueden hacer preguntas entre ustedes, ¿sí? Punto 0,25 por
¿Cómo estamos? ¿Cómo vienen? ¿Alguna pregunta? Profe, no sé cómo convertir la densidad del agua a peso específico. ¿Me escuchó, Bueno, profe? a, a, a avanzar sobre ese problema, el peso específico y densidad. ¿Quién preguntó? Matías. Sí, yo, pero no sé si apagué el micrófono o me escuchó. Bien. Bueno, una cosa les voy a aclarar un poco para... Trato de esto no dárselo todo junto porque si no se hacen un despelote. Están con el despelote de Arquímedes tratando de entenderlo y encima yo les vengo con este planteo. Siempre lo voy postergando hasta que sale la primera duda. Bueno, esta duda salió rápido. Una cosa es lo correcto y otra es el uso y costumbre. ¿Sí? Lo correcto para medir un peso es hablar de fuerza. Kilogramo fuerza, newton. ¿Sí? Estamos hablando de fuerza. ¿Cómo se mide la fuerza? En newton. Un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esa es la unidad. No sé si lo vieron en física ya. ¿Están viendo fuerzas? Sí, justo estamos viendo eso. Bien. Entonces, el peso se debería medir por fuerza y equivale el peso, que es el peso. Es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? La masa que tiene un cuerpo por 9,81 metros por segundo cuadrado, que es el peso, la aceleración de la gravedad en la Tierra. Si vamos a la Luna, esa misma persona o ese mismo objeto va a tener la misma masa que tiene en la Tierra, en la Luna o a donde vaya, pero la diferencia va a estar que el peso que va a arrojar esa persona en un lugar donde la gravedad sea diferente, va a ser distinto. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad es otra. Va a ser la masa multiplicada por una aceleración distinta. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bueno, esa es la manera de medir el peso, la correcta. Ahora, yo te hago una pregunta, Matías. ¿Cuánto pesas? Y claro, te diría mi masa en realidad. Bien. Bueno, ese es el uso y costumbre. ¿Está bien? Entonces, el uso y costumbre también lo vamos a aplicar acá porque no vamos a hablar de cuántos kilogramos fuerza pesa un barco, porque no se usa. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes ya, así como le estamos enseñando el vocabulario técnico, también se manejen dentro del el uso y costumbre, ¿sí? De la modalidad, que se adapten al idioma en que realmente se habla. Y cuando uno habla del peso de una embarcación, y salvo en algún que otro papel que lo lleguen a pedir, normalmente uno habla en toneladas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de toneladas, estamos hablando de masa. ¿Está bien? Un barco pesa, bueno, pesa 200 toneladas, pesa 300 toneladas, o cargamos un guinche que pesa 1 tonelada, 2 toneladas, lo que fuera. ¿Cuánto levanta la grúa esa? Ahí 3 toneladas. Siempre hablamos de masa. ¿Está bien? Entonces, cuando hagan los cálculos, háganlos directamente utilizando la densidad. ¿Sí? Olvídense del peso específico, o no se compliquen con el hecho de utilizar o de multiplicar por la gravedad para obtener el resultado hablando en fuerza. Por lo menos en Introducción a la Ingeniería Naval está permitido hablar de masa. No se lo digan al profesor de física, nada más. Pero pueden usarlo tranquilo. Siempre y cuando está bueno que entiendan la diferencia. Si quedó claro, está buenísimo. Si no quedó Sí, claro, lo hago de nuevo. está bien. Me dio en toneladas, ¿puede ser? Sí. Sí, Ok, ya terminé entonces. bien. Bueno, ¿alguien que esté trabado con ese ejercicio? ¿Cuánto les dio, chicos?
4,29 toneladas. Bien, ¿alguien le dio distinto? A María Alejandra le dio 34,34 toneladas. $4.29 Darío Ábalos. $75,32 toneladas a Seba Godas. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién tiene razón? A mí me da 4 y pico, como están poniendo los chicos, y hago exactamente la cuenta en la calculadora como está en el coso, ¿cómo es? En la Firmina, pero si es 4/3 de pi por Sí. el radio cubo, me da 70 y pico, 75,32 toneladas. Ahí vamos a hacer la cuenta. Porque el radio es 1 metro en realidad, porque es la mitad del Exacto. diámetro. Claro. Bien. Y flota en agua de mar. $4.29 da. A ver, vamos a explicarlo para los que no les dio, precisamente. Profe, a Bueno, mí me da 4.305. en kilos lo calculaste. Es un tema de densidades ahí. Claro, porque yo hice, a mí me dio 4,2 el volumen y lo multipliqué por 1025. Me dio 4.305. Bien. Bueno, están viendo, ahí estoy compartiendo un Excel. ¿Se ve el Excel? Sí. Bueno. Ya sabemos que si el cuerpo flota, el peso es igual al empuje. En este caso, el cuerpo está sumergido. O sea que no sabemos cuál es el peso de esa esfera, pero sí sabemos que es mayor al empuje. ¿Está bien? Por eso el ejercicio pregunta, ¿cuál es el empuje que recibe una esfera? ¿Sí? O dice, determinar el empuje que recibe una esfera. ¿Por qué? Porque en realidad el peso lo desconocemos. Sabemos que es mayor porque la esfera está sumergiéndose. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? Sí. Sí, sí. Y el empuje, o sea, la fuerza que realiza el fluido de abajo hacia arriba, el empuje, ¿se acuerdan que estaba en relación al volumen desalojado y a la densidad? Por eso, al principio de la clase, decíamos que si el agua desplazada iba a ser distinta si era agua salada o agua dulce.
¿Está bien? Entonces, el empuje que hace va a ser el peso, ¿sí?, del agua desalojada. El peso del agua desalojada va a terminar siendo el empuje que realiza el agua hacia arriba, que es igual al volumen desalojado por la densidad del fluido desalojado. Entonces, ¿el volumen desalojado cuánto es? Es el volumen que surge de la ecuación de la esfera, 4/3 de pi, pi lo aproximé a 3,14, por el radio al cubo. El radio, vamos a hacer, el radio al cubo, ¿está bien? ¿El radio no es 1? Sí, pero yo estoy haciendo la fórmula para dejarla automatizada por si quiero cambiarla. Ah. Bien, por el radio al cubo. El radio vale 1, entonces si era al cubo, a la 1 o a la raíz cuadrada, va a ser siempre 1. Entonces, 4/3 pi por radio al cubo da esto. Si el radio fuera 2, y daba 33,49 como puso alguien ahí, ¿sí? El radio es 1, entonces vale 4 aproximado, 4,19 metros cúbicos. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ese es el volumen de la esfera. Entonces, el empuje va a ser el volumen por la densidad del fluido desalojado. El volumen por la densidad me da, es 4,19 por 1,025. Y esa es, que da en tonelada, perdón. ¿Está bien? Toneladas dividido metro cúbico, por metro cúbico me da tonelada. ¿Me siguieron? ¿Alguna duda de esto? Bien. No, bien. Ahí entendí por qué me dio así a mí. Perfecto. Bueno, entonces, ese sería el ejercicio resuelto del inciso 1. Ahora, el segundo dice, si la esfera del ejercicio anterior pesa 2,5 toneladas, ¿sí? Ya ahora conocemos el peso de la esfera. ¿Qué volumen deberá emerger para que la misma quede flotando en la superficie? ¿Está bien? Acá, si está flotando, se va a dar la ecuación que peso es igual a empuje. Entonces, ya sabemos el peso. Acá se cumple esta ecuación. Está viendo el Excel, ¿no? Sí. Está flotando. Entonces, el peso es igual al empuje. Y el empuje es igual al volumen por la densidad del agua. ¿El empuje cuánto vale? 2,5. 2,5. ¿Sí? Y la densidad es 1025, despejo el volumen. Exacto. Bueno, entonces, fíjense a ver cuánto les da. Bien, ahí ya Franco lo hizo. $2,43 me da. Bueno, ahí Franco le dio 1,75. Pasa que puse 2.500 yo, en vez de 2,5 toneladas. 2.500 kilos puse. Bien. 2,5 dividido 1025. Me da 2,43. Ojo que ese 2,43 es el volumen sumergido. Sí, el volumen. ¿Y qué pide? Bien, volvemos al ejercicio. ¿El empuje pide? El volumen que emerge. ¿Cuánto es lo que tiene que sobresalir? Es? Claro. ¿Qué volumen deberá emerger? ¿Cuál es el que queda fuera?
Hay que hacer la resta, el total dividido, menos eso. Ah, para que quede todo en la superficie. Claro, está preguntando qué volumen debe emerger para que la misma quede flotando en la superficie. ¿Sí? Entonces, la esfera pesa 2,5. ¿Cuánto es lo que está afuera? La obra muerta sería. ¿Cuál es la obra muerta de esa esfera? ¿Qué volumen tiene la obra muerta? Me re mareé, profe. Bien, bien. Conocemos el volumen total, digamos, de la esfera y lo que se calcula es el volumen sumergido. Entonces, la diferencia O sea que va a dar debería emerger Ah, 2,43. 2,43 es lo que se sumerge. Y nosotros necesitamos saber, si mal no vi, ¿Cuál es el volumen que tiene que emerger? Exacto. Pesa 2,5 toneladas, pero tiene que emerger 2,43 centímetros cúbicos. No, en realidad Metros es así. cúbicos. La esfera pesa 2,5 toneladas. ¿Sí? Nosotros despejando nos dice que el volumen de carena, que es el volumen de agua desplazada, es de 2,4 metros cúbicos, algo así era, ¿no? 2,43. Bien. 2,4. Entonces, el volumen sumergido es 2,4 metros cúbicos. Aproximado, más o menos. Y la esfera tiene un volumen total de ¿cuánto? $4,18 en total. Bien. Bien. ¿Cuánto es el volumen que emerge? Ah, está bien, ahora entendí. Yo pensé que estábamos hablando de otra esfera, no de la misma. Una que pesara eso y que estaba toda sumergida. Exacto. ¿Pudieron? No, profe, yo me re perdí. ¿Te perdiste? Sí, me hizo un... No sé de dónde salió ese 2,41. Bueno, vamos de nuevo. Tenemos la esfera del ejercicio anterior. Vamos a leer el enunciado. Si la esfera del ejercicio anterior pesa 2,5 toneladas, ¿qué volumen deberá emerger para que la misma quede flotando en la superficie del mar? ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el volumen total de la esfera que calculaste hoy? 4,189. Bien, 4,2. anotalo por ahí. Anotalo por ahí o acordátelo. Entonces, te dice, esta esfera pesa 2,5 toneladas y está flotando. ¿Sí? Porque te dice qué volumen debe emerger para que quede flotando. ¿En dónde está flotando? En agua salada, porque es la esfera del ejercicio anterior. Y aparte dice que tiene que flotar en la superficie del mar. Estamos hablando de agua salada. Entonces, sabemos que si está flotando, se da la ecuación de equilibrio que dice que peso es igual a empuje. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Peso es igual a empuje. Y el empuje que realiza el fluido, ¿cuál es? Es igual. El empuje es igual al volumen del fluido desalojado por la densidad. ¿Te acordás que hoy decíamos que si tiene mayor densidad o menor densidad va a cambiar la cantidad de volumen desalojado para que dé el mismo peso? Sí. Bien. Entonces, el empuje es volumen por densidad. El volumen, ¿sí? Es lo que está preguntando, es la incógnita. La densidad la tenés. ¿Cuánto vale?
1,025 toneladas sobre Bien. metro. Entonces sabemos que peso es igual a empuje. El peso es 2,5 toneladas. Como está en equilibrio porque está flotando, peso es igual a empuje. Entonces, si pesa 2,5 toneladas, ¿cuánto va a ser el empuje? Sin miedo. Lo mismo. Lo mismo. Entonces, peso igual a empuje. Entonces, el empuje es igual al volumen del líquido desalojado por la densidad. Y el empuje vale 2,5, ¿sí? Porque es igual al peso. Lo acaba de decir recién vos, que vale lo mismo. Entonces, el empuje vale 2,5 toneladas. El volumen no lo sabemos y la densidad la sabemos que es 1,025. Ah, ahora sí, ya. ¿Está bien? Entendí. Sí. Bueno, chicos, el tema es el siguiente. Ahora hay una serie de ejercicios más que lo tienen subidos al campo. Esta presentación está en el campus, la van a poder ver. Traten de hacer los ejercicios. ¿Sí? Si tienen alguna duda, la consultan, nos mandan mail o lo que fuere. Después los vamos a repasar ya seguramente a vuelta de las vacaciones. Y bueno, ahí vamos a hacer un segundo round con Arquímedes y cálculos y un poquito más. Ya nos vamos metiendo después en criterios de estabilidad. ¿Sí? Pero es muy importante para poder analizar la estabilidad de una embarcación que ustedes tengan bien desarrollado este tema, bien aprendido. Porque si no, no les va a cerrar el tema. Entonces, sí les digo que hagan los ejercicios, que los consulten, ¿sí? Que escriban, que se contacten por mail o por lo que fuere, por el campus, por lo que más le quede cómodo, y se saquen las dudas, así seguimos avanzando. ¿Sí? Si tienen dudas del parcial también, ahí tienen el cuestionario, si ven algo raro lo escriben, mejor preguntar durante la semana que el día del examen. ¿Sí? Y previamente, antes del examen, del parcial, les vamos a ir avisando sobre la modalidad del tiempo, principalmente. Tenemos que hacer un par de veces nosotros, como para ver cuánto tardamos en hacerlo. Evaluar, a ver si hay alguna pregunta rara o no, eliminar todos los problemas, y después les decimos bien cuánto va a ser el tiempo, y bueno, y no mucho más. Sí, les digo que va a ser la semana que viene, y en el horario de siempre, ¿sí? Va a arrancar a las 18, salvo que con ustedes no habíamos corrido el horario, no habíamos quedado todo a las 17:30, 17:15 como siempre. Sí. Bien, entonces 17.